Agárrense de sus asientos. En el episodio de hoy, seremos testigos de cómo dos ladrones de coche, sí, ladrones de coches, irrumpen en vehículos a plena luz del día en una convención en Florida. Pero, oh sorpresa, la policía les pilla con las manos en la masa. Uno es aplastado contra el suelo brutalmente. El otro, en un intento desesperado por escapar de la justicia, se lanza a la carrera. Pero lo que no sabía es que su huida lo llevaría directamente a las fauces del terror. Un lago infestado de caimanes gigantescos. No te pierdas ni un segundo de esta desgracia increíble. Dale al botón de me gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte ni una de nuestras historias más impactantes. Esto es Desgracias Increíbles. El ataque del caimán de Justo Padrón. Bienvenidos a la Reserva India Miccosukee, un resort y centro de convenciones en el condado de Dade, Florida. Un lugar que casi siempre está rebosante de vida. La temporada alta de turismo atrae a hordas de visitantes ansiosos por recorrer los Everglades en hidrodeslizadores y disfrutar de las fastuosas instalaciones con comida exquisita, spas de lujo y todo tipo de diversiones para deleitar los sentidos. Y en temporada baja, el lugar se llena hasta los topes con convenciones y eventos de fin de año. Un verdadero imperio del entretenimiento. Noviembre de 2007. Miami se encontraba en su momento de mayor tranquilidad. Los vientos del verano amainaban, pero aún quedaba el calor suficiente para contemplar la espectacular vida salvaje de los pantanos. Era esa época en la que los turistas se marchaban y los habitantes de Miami disfrutaban de su hermoso entorno justo antes de que la estación seca entrara en pleno apogeo. Un auténtico paraíso oculto. El Miccosukee albergaba dos eventos ese día. Una aburrida convención de ingenieros y una despedida para unos ejecutivos de Wall Street. Verdaderos pesos pesados de las finanzas. El día prometía ser ajetreado, pero nada fuera de lo normal. La multitud, compuesta por académicos y empresarios de la vieja escuela, todos ellos con sus identificaciones colgando al cuello para acceder a sus asientos y habitaciones. Un público de lo más soso. Esta atmósfera de calma era justo lo que necesitaban después del caos de eventos consecutivos que habían organizado en los 3 meses anteriores. La falta de acción podía ser un alivio para Miccosukee, pero no demasiado para los bajos fondos de Miami. Dos ladrones de coches, astutos y desesperados, merodeaban por el aparcamiento. La temporada alta les proporcionaba un sinfín de bolsillos que robar en calles abarrotadas y cantidad de coches accidentalmente dejados sin cerrar por turistas distraídos. Así que Heriberto Rubio y Justo Padrón recurrieron a los resorts y senderos de excursión para financiar sus nefastas carreras criminales. Pero hoy no buscaban billetes pequeños y monedas. Claro que no. Iban tras coches que aún tuvieran las llaves puestas o escondidas debajo de los asientos. Si lograban sacar un coche del aparcamiento, lo desmantelarían en un santiamén y venderían las piezas antes de que terminara el día. Un negocio redondo. Ambos hombres, ya entrados en la treintena, llevaban viviendo así desde la adolescencia. Ni Heriberto ni Justo querían saber nada del sector del crimen violento. No. Esta versión del delito era al menos incruenta y de bajo riesgo. Y la gente a la que robaban era casi seguro que tenía seguro de coche de todos modos, así que no se sentían demasiado culpables por el acto de rapiña que estaban a punto de cometer. Mentiras y autoengaño. Ustedes ya saben, un poco de esto, un poco de aquello. Los dos se escabulleron tras unos arbustos como zorros durante toda la mañana, saliendo solo cuando el aparcamiento se vació por completo. Encontraron 2 coches sin cerrar y robaron algunos aparatos electrónicos y algo de dinero de las guanteras, pero ninguno de los vehículos tenía las llaves puestas. Vaya decepción, pero no se desanimaron. Claro que no. Alguien acabaría apareciendo y dejando un juego olvidado, así que esperaron pacientemente a que llegara la oportunidad dorada. Sin darse cuenta del peligro que se cernía sobre ellos, dejaron la puerta de uno de los coches que habían asaltado ligeramente entreabierta. Un sedán lujoso que contenía un portátil y algunos billetes que escondieron en los arbustos donde estaban ocultos. El propietario del vehículo se ausentó de la convención de ingenieros para recoger su ordenador, solo para descubrir la puerta abierta y el portátil desaparecido. Alertó al gerente del resort del robo y el personal inmediatamente contactó con las autoridades.
Mientras el ingeniero furioso esperaba en la recepción a la policía, Heriberto y Justo ya estaban de vuelta en el aparcamiento. Sin saber nada de la policía, Heriberto siguió buscando coches sin cerrar y por fin encontró un coche con las llaves puestas. Llamó a Justo en el preciso momento en que se estaba subiendo al lado del conductor y, sorpresa, 2 coches patrulla se detuvieron tras ellos. Justo los vio primero y tras dar un rápido aviso a su compañero, salió disparado hacia la maleza. Pero Heriberto estaba atrapado. Sí, atrapado. Uno de los coches patrulla estaba aparcado justo detrás de él, y 2 agentes se abalanzaron sobre el hombre que ya había arrancado el coche. En un último intento desesperado por escapar, Heriberto puso reversa con la esperanza de salir, pero con tan mala suerte que chocó contra el coche de policía que tenía detrás. Y antes de que pudiera siquiera pensar en ir hacia adelante, fue sacado a rastras de su asiento y reducido brutalmente contra el suelo. Mientras tanto, el otro coche patrulla vio a Justo desaparecer en la maleza y los 2 agentes saltaron en su persecución. El terreno era irregular y la maleza les dejó un montón de trampas en las que tropezar, pero Justo era tan rápido y ágil como cuando era adolescente. ¡Increíble! Esquivaba y saltaba cualquier obstáculo con paso seguro y a una velocidad vertiginosa. Los agentes estaban en buena forma, pero no eran rival para el ladrón descalzo que se movía más rápido que una centella por delante de ellos. Justo superó el tramo de maleza en segundos, dejando a los policías tropezando y dando tumbos tras él. Delante de él había un lago alimentado por un pequeño río, y más allá la valla del resort. Si conseguía llegar a la valla, Justo estaría a salvo. No había forma de que pudieran alcanzarle una vez que estuviera en campo abierto. Por suerte, Justo era tan buen nadador como corredor, así que sin romper su velocidad, se zambulló con gracia en las oscuras aguas del pantano. El personal y los clientes del resort se habían agolpado en el césped para ver el espectáculo que se desarrollaba en los terrenos. Un hombre estaba siendo esposado y metido en un coche patrulla abollado, y el otro protagonizaba una persecución espectacular que terminó con un chapuzón. Los 2 agentes que lo perseguían ya estaban sin aliento, y estaba claro que Justo iba a ganar esta carrera. Pero el personal del Mikazuki se quedó horrorizado al ver al ágil hombre pasar corriendo junto a ellos. Conocían mejor que nadie lo peligrosas que eran esas aguas. El resort era el hogar de un caimán enorme, al que los empleados habían bautizado Pancho. Pancho se asoleaba en las orillas casi todas las mañanas, y nunca hacía caso a la gente. El lago estaba lleno de carteles advirtiendo a todo el mundo de que no se bañara debido a la presencia del caimán. Pero obviamente, Justo no había visto ninguno de estos carteles con toda su atención puesta en su huida de la policía, un error que resultaría fatal. Las camareras y los jardineros le gritaban en una mezcla de español e inglés, vociferando que había un caimán al otro lado del lago. Pero era demasiado tarde. Pancho despertó de su letargo bajo el sol. Toda esa conmoción no era en absoluto lo que tenía en mente esta tarde. El depredador escaneó a la multitud y luego el lago. Para su sorpresa, había un humano nadando delante de él. Increíble. Esto no tenía precedentes. Nunca antes los humanos se habían acercado siquiera a su dominio, y mucho menos solos en el agua. Así que lo consideró una ofrenda inesperada. Pancho no necesitó que se lo dijeran 2 veces. La persona que nadaba delante de él era una comida prácticamente envuelta para regalo. El destino llamaba a su puerta. Así que Pancho se deslizó en el lago oscuro y fresco, propulsándose con su cola tan rápido que ni siquiera Justo podría superarle nadando, por muy buen nadador que fuera. La caza había comenzado. La multitud estaba histérica, y algunos de los hombres más valientes incluso se acercaron al borde del estanque para llamar la atención de Justo. Los 2 agentes de policía se detuvieron donde Justo se había zambullido. Incluso ellos empezaron a gritar al hombre para que saliera, pero Justo estaba sordo a sus gritos. El único sonido en sus oídos era el agua corriendo y los latidos de su corazón resonando en su cráneo. Y cada vez que sacaba la cabeza para respirar, solo tenía ojos para la valla que le prometía la libertad. Ya estaba a mitad del lago, bombeando los brazos como nunca antes. Justo estaba totalmente ajeno al peligro mortal que se cernía sobre él, y la multitud observaba horrorizada cómo el cazador reptiliano se hundía en el agua, nadaba hacia el hombre, y finalmente vieron a la bestia alcanzar al ladrón y arrastrarlo suave y silenciosamente bajo el agua. Un momento terrorífico. Tomado completamente por sorpresa,
Justo sintió el cuerpo pesado y escamoso cerrarse sobre su espalda, retorciéndose a su alrededor mientras lo enrollaba entre sus espirales. La horrorosa comprensión de lo que estaba sucediendo sorprendió a Justo cuando el caimán empezó a girarlo en su giro mortal de ahogamiento. Pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado, y su cabeza quedó boca abajo mientras el agua le inundaba los pulmones. Una agonía inimaginable. Justo se agarró desesperadamente a las duras escamas, intentando con todas sus fuerzas tirar y empujar al animal para quitárselo de encima, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Era como arañar rocas. Pancho no aminoró la marcha al girar, ni reaccionó de ninguna manera a las luchas del hombre. Vuelta tras vuelta era lanzado, gritando burbujas insonoras, mientras el animal lo arrastraba más y más profundo en la oscuridad. Un verdadero infierno desatado bajo las pantanosas aguas. El caimán no perdió tiempo girando a su presa en la superficie del agua como suelen hacer. El agua del lago que había inhalado se unió ahora a la sangre. La inmensa presión y el dolor insoportable empezaron a desvanecerse a medida que perdía la conciencia. Ya estaba desmayado cuando la criatura se aferró a él, posada en el fondo del lago. Siguió tumbado allí, a 15 metros bajo la superficie, hasta que sintió el latido del corazón de Justo. En las orillas del lago ya se había pedido más ayuda, y Heriberto fue llevado esposado. Desde la parte trasera del coche patrulla había oído la conmoción, y fue capaz de juntar las piezas sobre lo que estaba sucediendo. Estaba horrorizado e impotente para hacer nada por la situación de Justo, y sabía que nunca volvería a ver al hombre que conocía desde que eran adolescentes. Un final inesperado y desgarrador. Equipos de buceo y más coches de policía llegaron, mientras Heriberto era sacado del aparcamiento hacia la cárcel más cercana. El viaje fue casi completamente silencioso, roto solo por los agentes dándole el pésame. Incluso a ellos les resultó difícil asimilar todo el asunto. Más tarde, esa misma noche, los mismos 2 agentes visitaron a Heriberto en su celda para informarle de que los restos de su amigo habían sido encontrados. El caimán responsable de su muerte había sido abatido, y cualquier resto que aún quedara en su estómago había sido recuperado y entregado a sus familiares. Una triste conclusión. Desgraciadamente, Heriberto no pudo asistir al funeral junto a la familia de su amigo. No tenía a nadie que le sacara bajo fianza mientras esperaba la fecha de su juicio, así que Heriberto se vio obligado a sentarse en su catre el día que sabía que Justo estaba siendo enterrado, sumido en sus pensamientos y remordimientos. La reserva india Miccosukee nunca más permitió que otro depredador hiciera su hogar en la propiedad. Si se avistaba un caimán durante más de 2 días seguidos, lo perseguían de vuelta al pantano al que pertenecía. Pancho fue el último caimán que toleraron después de aquel día, temiendo que alguien más sufriera la misma terrorífica desgracia increíble.